Bienvenidos al podcast de La Vida es Letra, donde hablaremos de nuestras experiencias con la escritura desde el punto de vista de alguien que no estudió letras, periodismo o una carrera afín, porque todos teníamos algo que contar. Estamos entrando a la segunda mitad de noviembre y terminando la segunda semana del NaNoWriMo. Yo no quiero hablar mucho de eso, pero ¿ustedes cómo les va? Yo ayer alcancé las 25,000 palabras, ayer 12 de noviembre. Ya voy a la mitad del reto, pero no voy a la mitad de mi historia. Yo ayer alcancé las 20,000 palabras. Sí, voy 5,000 palabras detrás de él. Pero voy más o menos al día con lo que es el reto. Mi historia no está ni de cerca, estar por la mitad tampoco. Y esta semana para mí ha sido súper lenta, súper horrible para escribir, pero lo he conseguido. Aunque sea poco, sí he conseguido mantener el ritmo. Bueno, yo voy menos de la mitad de las que ustedes van. He estado atorado con unas cuestiones personales y de trabajo, pero en ocasiones anteriores, en este punto de noviembre, ya me había rendido por completo y yo he dicho, ok, ya, no voy a terminar definitivamente. Ahorita no voy a decir que me siento optimista, pero sí siento que todavía es posible recuperarme, alcanzar el número de palabras, sobre todo porque esos asuntos que me estaban deteniendo ya están concluidos. Entonces creo que sí voy a tener más tiempo. La próxima semana es cuando ya les puedo decir, sí lo voy a terminar o ya me rendí. Pero por ahora todavía hay esperanzas. Pues necesito que la apures porque necesito mis beta readers. El otro beta reader. Bueno, hablando sobre los beta readers, tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar hoy, que es la crítica. A mí en lo personal no me gusta hacerla porque no me siento con la suficiente moral como para corregir a otra persona. Y no porque no me guste que corrijan mi texto. Sí me gusta mejorar, me gusta que me digan cómo se ve mejor una cosa, cómo se puede arreglar algún problema con respecto a lo que es la ortografía o los signos de puntuación. Pero yo no me siento cómoda con eso. Sin embargo, mis compañeros sí lo hacen conmigo y es algo que les agradezco muchísimo porque sin ellos no podría mejorar como siento que lo estoy haciendo. Así que vamos a preguntarles a ellos sobre su crítica. ¿Qué es lo primero que hacen? Cuando yo tengo que escribir una crítica, depende mucho de qué tan larga es la historia y cuánto tiempo tengo para hacer la crítica. Si tengo tiempo suficiente para leer el texto, dependiendo de la longitud, en ocasiones la leo 2 veces. Primero la leo completa haciendo algunas notas mentales o viendo algunas cosas, y entonces en la segunda leída es cuando voy haciendo la crítica, donde voy anotando las cosas específicas y etcétera, ya con una idea de lo que viene después o los problemas que voy detectando, si sé si se resuelven después o no. Ya con todo el contexto es como lo voy haciendo. Si no tengo el tiempo de leerla 2 veces, o incluso honestamente el interés, sí lo voy haciendo desde el inicio. Voy anotando los problemas que siento que son más grandes y simplemente al final ya organizo el texto que tengo, o bien quito cosas que si al principio pensé que eran problemas grandes y después encontré otros más grandes y ya no son tan importantes, entonces los voy filtrando o acomodando. Yo en mi caso, cuando hago la crítica de un texto, usualmente no es
un texto que haya sido muy criticado. O sea, no reviso los textos de alguien que esté acostumbrado a tener muchas críticas. Entonces usualmente el error que se encuentra en un punto se va a encontrar después. Por lo mismo, no me gusta perder mi tiempo leyendo un texto que voy a volver a leer. Entonces, simplemente desde que empiezo voy anotando todas las cosas que voy viendo y las voy separando, ¿no? Que si en ortografía, que si en redacción, que si en detalles de escritura, como la posición de los guiones, de los signos de puntuación. Pero sí, yo no leo 2 veces el texto, yo nada más, así como voy, así voy anotando todo lo que voy viendo. Y usualmente lo hago dependiendo de la extensión del texto. Puede ser que sea en todo el texto o hasta que me canse. Porque si es, por ejemplo, una novela que lleva 30 páginas y me doy cuenta que en la página 10 los errores se están repitiendo, pues ya no tiene caso seguir, porque es lo mismo todo. Ya corrigiendo los primeros puntos debería ser suficiente para poder corregir los demás. Y si la persona que escribió necesita que en cada página le vayan marcando los errores, por ejemplo, de puntuación, pues necesita mucho más que una crítica. Porque al final todo eso se ve en la parte de la edición. Entonces, yo sí voy revisando todo y punto por punto hasta que se acabe el texto si es corto, o hasta que me canse porque se están repitiendo los errores. Yo, en particular, las pocas veces que he criticado un texto, no he tenido casi nada que criticar, la verdad. Solo... Es que lees puro texto bien muy hecho, bien como el mío. escrito, claro que sí. Qué suerte la tuya. Bueno, hasta este momento. Siempre han sido cosas de una letra que se fue o una oración que sonaría mejor de otra forma por el contexto. Nunca ha sido nada del otro mundo, ni siquiera he tenido que realmente hacer varias críticas seguidas. La mayor parte del tiempo, o de los últimos días, simplemente he estado leyendo y ha saltado alguna cosa por allí. Antes, cuando no tenía nada que ver con ese tipo de textos, sí tenía que sentarme a criticar errores de ortografía garrafales, muchísimos problemas de redacción, y el uso de las rayas y los guiones era algo que tenía que estar repitiendo de forma constante. Pero no tiene nada que ver con lo que ahora. Y aquella era una crítica mucho menos seria, mucho menos estructurada. De hecho, lo que acostumbraba de por sí era simplemente señalar con un resaltador lo que estaba mal y escribir de forma muy general lo que había que acomodar. Nunca me ponía a criticar las cosas de forma puntual porque eran demasiados errores juntos. Por lo menos dentro de las cosas que yo corregía, tenía lo que era la ortografía, la redacción, a veces cacofonías y ese tipo de elementos, las redundancias sobre todo. Y los signos de puntuación en mayor medida creo que era lo que más se corregía porque había muchísimos problemas con ellos. Yo por mi parte empiezo también con ortografía, puntuación, gramática, cosas que son más objetivas y que son, modestia aparte, mi fuerte. De esas cosas que a nadie le interesan, pero que uno insiste en mencionar cada que tiene la oportunidad. Gané una olimpiada de ortografía en la secundaria, hasta a nivel estatal, así es que sí puedo decir que son mi fuerte esa parte. Definitivamente. Y además que son, independientemente de que yo sea bueno o no, son de las más fáciles de corregir porque son mucho más objetivas. O sea, una palabra está bien escrita o mal escrita y ya. E incluso hay casos en los que una historia o un estilo personal te permite tener, quizás no faltas de ortografía, pero sí escribir mal ciertas oraciones o no usar ciertos signos de puntuación, etc. Eso, cuando se hace bien, es obvio en la misma lectura. Entonces es algo que debes de darte cuenta de que no debes corregir, porque es una decisión consciente y funciona con el texto. Si no te das cuenta de eso, aun cuando sea la intención del autor, está mal. Algo tiene que hacer para que sea obvio. Pero bueno, fuera de esos dos temas, algo que sí critico también es el desarrollo de la trama. No tanto la trama como tal,
no de qué se trata o cuál es la historia que el autor quiere contar, sino cómo lo está haciendo, cómo está. Al final una trama es una serie de acciones, de pasos de A, B, C, D. Entonces, cómo está yendo de uno a otro, y si se siente a veces que se saltó uno, si se siente que debería de ir otro en medio, etc. Y otra cosa que yo personalmente, en la que yo suelo poner mucha atención, tanto en las obras que yo escribo como en las que critico, es en los personajes, no si son buenos o malos, o si están bien hechos o bien desarrollados ni nada, que sí es algo que toco, pero principalmente de los problemas que se me hace más fácil detectar es la consistencia de los personajes. En ocasiones hay personajes que empiezan, te los presentan en un diálogo, en una escena, con cierta personalidad, con ciertas acciones, su trasfondo, etc. Y llega un momento en el que pasa otra escena y hacen algo completamente inesperado y que no tiene nada que ver con el personaje que conocías hasta ese momento. Eso es válido, eso es posible hacerlo en las historias, a veces es necesario, pero la misma historia tiene que tener los elementos suficientes para justificar una acción de un personaje fuera de lo que te planteo, ¿no? Entonces, incluso leyendo entre líneas, o sea, a lo mejor y en ese momento te sorprende, pero leyendo entre líneas, claro, era obvio que iba a reaccionar así, o ya estaba por ahí. Entonces, sí es algo en lo que yo, en mis escritos y en los que leo, pongo especial atención. Y hay algo que yo también, en lo que me fijo mucho, y tengo problemas tanto en las historias que leo como mis propias historias, pero es un punto delicado porque sé que está mal, pero no sé cómo hacer que esté bien, y es en los diálogos. Los diálogos sí tengo un problema, quizás esto es un estilo personal, en el que leo un diálogo y digo, esto suena muy cargado, suena muy antinatural, la gente normal no habla así. Pero ese argumento de la gente normal no habla así es un mal argumento, porque hay muy buenos diálogos en donde te los pones a revisar y dices, no, la gente normal no habla así, pero se escucha cool. Entonces, no he podido todavía identificar exactamente qué es lo que detecto, pero lo leo y si es así como, aquí algo me hace ruido. Cuando encuentro más o menos cómo expresar eso, lo digo. Si no, pues no, porque al final siento que decirle tus diálogos están mal sin más no es muy útil realmente. Yo igual empiezo con ortografía, redacción y signos de puntuación y todo eso, la parte objetiva, porque es más fácil de corregir, pero también agrego algunas cosas de la trama. Ya si se quedan en la versión final o no, ya es algo que decido usualmente al final, pero sí pongo yo cosas que veo de la trama que no es coherente o que se contradice. La parte que mencionaba Eve de los diálogos, yo lo que luego suelo encontrar es que como que no es que el diálogo de un personaje simplemente se escuche mal, sino que usualmente no es compatible con los demás personajes. O sea, si es un personaje alegre y los demás no, el hecho de que o son unos amargados, el hecho de que un personaje pueda ir por la vida irradiando felicidad cuando a los demás personajes les molesta y no digan nada, me parece que no coincide con los personajes. Entonces en mi caso es eso, cuando siento que un diálogo está mal es usualmente porque los personajes están construidos de forma que no coincide la reacción a un diálogo. Otra cosa que hacen muchos autores en sus diálogos es que te dan mucha información que no debería de darse al lector en un diálogo. O el diálogo te explica cosas que la narración debería de haber hecho, o un personaje dice algo que no tiene sentido que esté diciendo a los personajes de la historia o con los que está interactuando. Hay ocasiones en las que quizás esto es válido o no es un problema grande, pero hay muchas otras en donde diálogos o conversaciones completas están fuera de lugar, o sea, no tienen sentido en la historia, no funcionan en el contexto en el que están y solo son para el lector. Creo que ese sí es un problema que
que se tiene que hacer mención en una crítica, porque si lo hace una vez, lo va a seguir haciendo en el resto de la historia. Sí, que suenan muy como histrónicos, muy como obra de teatro, donde los narradores, que usualmente son personajes secundarios, se paran a contar la historia. Y hay casos, como ya había mencionado antes, en donde si esa es la intención del autor, si ese es el estilo que quiere transmitir en la historia, es válido, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces cuando es así, te das cuenta, es obvio cuando estás leyendo. Entonces, si esa es su intención y no es obvio, es un problema que tienes que mencionar. Pero en mi caso, lo que he revisado, la gran mayoría de las veces no es esa su intención, y entonces es un problema. Sí, no, porque solo está en los diálogos, debería estar reflejado también en la narración. Exactamente. Y incluso aunque fuera solamente en los diálogos, se tiene que reflejar en todos los diálogos. Sí, no solo en unos específicos, o en los de este personaje específico, o los de esta escena específica. Creo que algo específico que estamos hablando estos días es cómo se comporta el protagonista de mi historia. Que él sí tiende a explicar cosas dentro de sus diálogos. No son cosas que vayan con... que necesites saber para la historia, son cosas que necesites saber del contexto que él está pensando. Pero también lo ves justamente cuando él está pensando. No es algo que solamente llegue y se lo diga a los demás. Para mí eso sí es súper orgánico como él se va desarrollando y el por qué él explica y habla de esas cosas. Una vez que ya tenemos la crítica en sí, ¿cómo se la estructuramos? ¿Cómo se la presentamos a ese autor de lo que estamos leyendo? ¿Qué debemos mostrarle primero? ¿Qué debemos decirle luego? ¿Qué cosas deberíamos considerar que, aunque deben ser presentadas, no sean tan importantes? Yo usualmente acomodo la crítica en el orden en el que sea más sencillo de resolver cada error que encuentre. Entonces primero siempre pongo ortografía porque es lo más fácil de resolver. Teniendo un editor de textos, la mitad de los errores se van. Luego de la parte de redacción, algunos errores como las cacofonías que repiten, tienen muletillas que repiten a cada rato, o palabras que son muy grandes o muy llamativas o muy extrañas que el lector se da cuenta cuando las ve. Entonces si vienen muchas veces, pues es muy notoria que es una palabra que está repitiendo. Las estructuro más bien en el orden en el que sea más sencillo resolverlos. Ya hasta el final es donde me meto con la parte de la coherencia del texto, que en un párrafo se dijo una cosa y en otro párrafo se dijo otra, o que la historia salta de un punto a otro muy rápido, o cosas así. O sea, toda la parte ya de la trama es lo que pongo hasta el final. Yo sigo más o menos ese orden también, pero ocupo algo que en algunas partes llaman la técnica del sándwich, que es poner primero algo bueno, marcar cosas de los puntos de los que generalmente hago críticas, no trato de salirme de eso, pero sobre eso mismo, cosas que creo que están bien hechas, no necesariamente que no se puedan mejorar, solamente que están bien, o sea, que sea un aspecto positivo de la historia. Después, en medio, que es el relleno del sándwich, todos los aspectos que habría que corregir, que están mal, todo lo que... la crítica en sí, eso debería ser el cuerpo de la crítica como tal. Y al final, cerrar nuevamente con algo positivo, como para terminar en un tono optimista. Ya dentro de la parte central, ¿no?, que es el relleno del sándwich, la forma en la que la acomodo es muy parecido a Kern. Primero, aspectos sencillos como ortografía, gramática, etc. Y dependiendo de qué tan grandes sean los problemas de la historia, o sea, si hay algún problema muy muy grande en cuanto a la trama o al desarrollo del personaje, entonces empiezo con eso primero. No tanto con lo que sea más fácil de resolver, sino dando prioridad a decir, por ejemplo, si solo puedes corregir una cosa, corrige cómo se desenvuelven los personajes, por poner ejemplo. Entonces, ese tema, o sea, si ese tema es el problema más grande que mejoraría bastante la historia, eso va primero.
O si... Incluso si fuera ortografía, si la historia es buena, pero la ortografía es lo que no me permite seguir leyendo, eso es tu problema más grande. Y en muchas ocasiones lo pongo así, el problema más grande de la historia es esto. Y es lo primero que se tiene que corregir. Entonces es lo que pongo primero y después los temas que siguen, ¿no? Generalmente, en la gran mayoría de los casos, no es posible poner todos los aspectos que encuentro yo al leerlo, porque la crítica sería más larga que el texto, y si es un texto corto, mucho más, 2-3 veces más largo. Y entonces me centro en los más importantes, pero sí pongo como orden muy subjetivamente, porque al final para algunos es más importante una cosa que otra. Entonces, de acuerdo a mi criterio, lo que yo creo que son más grandes, que afectan más a la historia, y corrigiendo esos primero, podría sobrellevar un poco los que siguen. En mi caso, las cosas que yo he criticado tienen un aspecto totalmente diferente, pero sí siempre llevan el mismo orden. En definitiva, lo más fácil de arreglar, lo más fácil de tratar son cosas como la ortografía o la redacción, porque ya hay reglas escritas que simplemente hay que seguir. Entonces, eso siempre ha estado en primer lugar. En lo particular, yo suelo seguir con cómo se desenvuelve la escena. Estoy hablando de escena específico porque las cosas que yo he criticado son rol. Son escenas dentro de un punto que se desenvuelven una historia gigante, no es una historia completa. También allí viene incluido lo que es cómo reacciona el personaje a lo que está pasando con la otra persona, que muchas veces me ha tocado ver que no tiene coherencia ni con la personalidad que ya tenía establecida el personaje, ni con lo que está pasando. Y ese problema suelo dejarlo de último, porque manejar o decirle a una persona cómo tiene que llevar su personaje es algo complicado. Entonces muchas veces sí lo decía, pero lo dejaba de último para que fuera, si no llegaba hasta allí, que no afectara en nada. Y otras veces solo no lo decía para evitar conflictos. De lo que mencionaba Abe de la técnica del sándwich, yo no lo hago conscientemente, o sea, no es como que voy a poner este párrafo que sea positivo, este que sea negativo. Pero sí lo voy mezclando, porque al final, si el texto por alguna razón no tuviese aspectos positivos, ni siquiera lo criticaría. Entonces, cuando es yo yo voy a criticar esto porque sí, usualmente tiene aspectos positivos. Pueden ser menos, pueden ser más, pero siempre hay algo bueno en todos los escritos. Sí, al final, si estás invirtiendo tu tiempo haciendo eso y anotando y todo, es porque crees que vale la pena, ¿no? Sí, que la persona que... Normalmente lo que uno cree es que la persona va a recibir la crítica y va a decir, puedo mejorar aquí. Me ha tocado muchas veces que no. Según mi cuenta, son como 20 y tantas cuentas las que me han bloqueado. Pero normalmente sí me dicen, gracias, ¿no? Entonces, igual precisamente por eso de que gente que me ha bloqueado, por eso es que no considero la parte del sándwich tan estricta. O sea, porque sé que a la gente que no acepta la crítica, no importa si le dices que algo está bien, cuando en el momento en el que digas que está mal, se va a enojar. Entonces, yo no lo hago, repito, de forma consciente, pero sí resalto lo más importante de un texto, que usualmente dentro de las cosas más importantes es lo que está bien hecho, porque es algo que considero que es importante que el autor sepa que lo está haciendo bien, para que sepa cuáles son sus fuertes, cuáles son sus fallas, y que trabaje en mantener las cosas que hace bien, en seguirlas haciendo bien, y en las cosas que hace mal, pues irlas corrigiendo para que en general todo se vaya nivelando a mejor. Yo, como víctima de sus críticas, voy a decir que la mayor parte de las veces, si no todas las veces, he salido riéndome, he salido sintiéndome mucho mejor conmigo misma y con lo que estoy escribiendo. A pesar de que sí recibo muchas críticas en muchas cosas puntuales, nunca he recibido una crítica de él que me haya hecho sentir mal. Y yo soy una persona súper sensible y súper llorona. Yo soy una persona que hace sentir mal a la gente, entonces
El resumen es que sus críticas son buenas y sabe hacerlas. Además porque de la crítica aprendes muchas cosas. Si cuando ves algo bien hecho en un texto es como de, tal vez yo debería hacerlo así. Y cuando ves cosas mal hechas es como de, sé que yo no hago esto, entonces significa que esa parte tengo un mejor dominio. Entonces las críticas, al menos a mí, también me sirven para saber qué estoy haciendo bien yo y qué estoy haciendo mal con respecto a los textos de las demás personas. O incluso identificar problemas que no suceden en tus historias o que todavía no te has encontrado en tus historias. Por ejemplo, no se me ocurre ahorita algún ejemplo específico, pero encuentras algo que estás leyendo y dices, esto no me gusta, algo está mal, pero para poder eso formalizarlo en la crítica, para poder ponerlo en palabras, te tienes que poner a pensar, ok, algo se siente mal, pero ¿cuál es exactamente el problema? Y hasta que ya te pones a tratar de ponerlo en palabras es que te das cuenta, esto es algo que no está bien hecho, que debería de tratar de evitarse, y es algo que después te sirve a ti en tus historias. O sea, te queda en la mente de, ok, esta no lo tengo que hacer así por esto, ¿no? Entonces eso también a mí me ha sido muy útil dando críticas a otros. Sí, al final, por ejemplo, Brandon Sanderson en una de sus clases menciona eso, que hay una diferencia muy clara entre un cocinero y un chef, y es que el cocinero simplemente hace lo que sabe hacer y ya está. Y el chef sabe por qué hace cada cosa. Entonces, ese camino de la escritura, de ir de cocinero a chef, la parte de la crítica es muy importante, porque sí te ayuda a ponerte a pensar por qué estás haciendo cada cosa, por qué X cosa funciona, por qué no, por qué tal cosa debería ser así o no. Entonces sí te ayuda a tener más dominio sobre la escritura, más conocimiento, porque ya estás consciente de las razones por las cuales algo debería hacerse de cierta manera o no. Es un poco relacionado con un principio que se utiliza mucho en programación y desarrollo de software, pero que realmente aplica a muchas cosas en general, y es que no es hasta que tienes que explicarle a alguien más por qué algo se hace así, o por qué algo está bien, o por qué algo está mal, que tú terminas entendiéndolo mejor. Entonces es parte de eso mismo. Como la técnica del patito de hule. Exacto, sí, justo eso estaba pensando, ¿no? Haciendo un rápido paréntesis para los que no estén familiarizados con esto, la técnica del patito de hule es algo que se ocupa en desarrollo de software, cuando estás programando, cuando estás escribiendo código. Tú lo ves y pues estás viendo ahí qué hace, ¿no? Y todo, y estás pensando en tus términos. Pero dice que si tienes un patito de hule y le tienes que explicar al patito qué estás haciendo y qué hace tu código, cómo funciona y cuál es el proceso, te ayuda tanto para darte cuenta de los pasos que estás tomando y revisar si alguno de esos está bien o está mal o se puede agregar más, como al exteriorizarlo, darte cuenta si quizás es una tontería o podrías hacerlo de una mejor manera. Al tratar de simplificar tu explicación, o conscientemente más bien, estás simplificando tu proceso, y eso te ayuda a ti mismo. Además, en la parte de la programación es hasta cierto punto objetivo, porque funciona o no funciona, y hace lo que tiene que hacer o no hace lo que tiene que hacer. En la parte de la escritura no es tan fácil hacer la técnica del patito doble. Entonces, la única forma, o más bien la mejor forma de llegar a ese punto de entendimiento es a través de la crítica a otros textos. Porque no estás no estás viendo el texto desde la perspectiva de que es algo que tú hiciste y por lo tanto está bien. Si es un texto de alguien más, entonces puedes, así, por más mal que se escuche, puedes lanzarte sin preocuparte de herir tu propio ego. Entonces, sí es más objetivo el cómo ves las cosas cuando estás criticando un texto que no es tuyo, que cuando estás tú revisando el tuyo. Porque además de tus textos, tú sabes mucho más de lo que estás escribiendo. O sea, al tú tener el contexto, tú tener el subtexto y todo lo demás, o sea, tú hay cosas que estás leyendo y de tu propio texto y entiendes, quizás porque tienes el trasfondo y toda la idea, pero no tienes nada de eso en textos de otros, solamente tienes las palabras en el papel. Entonces,
el texto en sí tiene que cumplir su objetivo más allá de las intenciones del autor, y es una buena forma de juzgar eso, más allá de tus intenciones, ¿no? de tus ideas, de tus idiosincrasias, todo lo que ya tienes en la mente. Una de las cosas que a mí más me ayudó al momento de criticar a otras personas fue cómo estructurar a los personajes, cómo hacerlos diferentes entre ellos, aunque los esté haciendo la misma persona, cómo diferenciarlos en medio de diálogos o en medio de situaciones por sus acciones. Eso en específico, esa estructura de personaje, eso de crearlo desde cero y darle su propia identidad, fue algo en lo que crecí mucho cuando estaba criticando cómo se desenvolvían otros personajes. Eso de los personajes es un muy buen punto, porque al final varios tipos de personas diferentes pueden intentar contar la misma historia, y obviamente cada quien tiene su estilo, pero si es la misma historia va a haber ciertas similitudes. Pero en el caso de los personajes, bueno, dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, cada persona es diferente, incluso dos personas que tienen la misma personalidad son muy, muy, muy distintas. Y eso se refleja en los personajes. Algo que es muy, muy personal que yo trato de hacer es... yo en la vida real no soy muy extrovertido, soy más reservado, tímido en ciertos sentidos. Y eso por mucho tiempo se reflejaba mucho en mis personajes. Entonces lo que traté fue conscientemente de hacerlos lo contrario, de hacer personajes extrovertidos, personajes sociables, etc. Pero eso se convirtió en otro problema, que es que todos mis personajes tienen esa misma idea, como que yo tengo esa misma idea de un personaje extrovertido y sociable y demás. Entonces, leer otras historias te permite ver cómo otras personas reflejan a esos personajes, y te ayuda a ti mismo a nutrir las personalidades de los personajes sin que sean todos muy parecidos a ti o muy parecidos a una perspectiva personal que tú tienes sobre ciertas personalidades. Me gustaría preguntar qué tanto debemos meternos en el texto cuando estamos criticando. ¿Hasta dónde se marca esa línea de esto lo puedo hablar, esto es mejor no decirlo? Porque, como ya nos contó Kieran, hay personas que lo han bloqueado. Entonces, aunque bien sabemos que la línea puede moverse un poco más hacia un lado que hacia el otro dependiendo de la persona, en líneas generales, ¿dónde deberíamos marcar esa línea? Yo cuando hago las críticas las hago completas, incluyendo errores en la trama, que si considero que alguna trama está mal hecha, también lo escribo, esta trama está mal hecha, o sea, no funciona, lo que crees que funciona no está funcionando. O sea, sí, todo eso lo escribo. Ahora, como tengo experiencia tratando con gente con críticas ¿Qué te bloquea? que me bloquea, usualmente esa parte la suprimo, pero la escribo desde el principio porque, como ya mencionamos, la crítica es muy importante para que uno mismo se dé cuenta de ciertos errores que uno comete o de ciertas cosas que no se había dado cuenta en sus propios escritos. Entonces, yo sí la escribo más bien para mí. Como yo necesito ver esos detalles de la trama, yo sí lo escribo completo. Ahora, cuando lo voy a exteriorizar esa crítica, depende de a quién le esté haciendo la crítica. Si es un desconocido en Facebook, pues realmente me importa más bien poco si esa persona se ofende o no. Sobre todo porque... ¿Otro blog más? Sí, no, pero o sea, una crítica pública no solo le sirve al autor que está siendo criticado. Si alguien lee el texto y lee las críticas, puede ir encontrando cosas que le ayuden. Entonces, al final, si el sujeto que le hice la crítica me bloquea, da igual, porque la crítica permanece pública y hay otra gente a la que le puede ayudar ver ciertas cosas, ¿no? Sobre todo el uso de diálogos, donde más he visto errores en el 95% de todos los textos es en el uso de los guiones, en los diálogos. Entonces, el saber que después de cierta idea va a un punto, después con el tipo de verbo con el que entra una acotación va con minúscula, con mayúscula, o lo que sea,
la gente que ve la crítica sí puede rescatar muchas cosas de lo que yo puedo escribir en una crítica. Entonces es eso. Yo escribo las críticas completas, le quito la parte en las que profundizo en la trama ya directamente, porque eso muchas veces son gustos, muchas veces no te puede gustar algo porque está mal hecho. Entonces pero toda esa parte la quito y nada más dejo las partes que usualmente a la gente más le interesa saber. O sea, si un autor tiene una historia, no la va a cambiar simplemente porque a ti no te guste o porque tú le des otra idea. Tal vez se va a desanimar, pero no lo va a cambiar. Puede que la deje de escribir, pero no lo va a cambiar. Entonces, simplemente dejo las partes que sí incitan a la gente a cambiar su texto, que es la parte de la ortografía, la redacción, las cacofonías, etc. La parte de lo que hablábamos de que unos diálogos están forzados o que suenan no son compatibles con las personalidades, o sea, cosas que motivan a una persona a cambiar su texto, esas son las que dejo. Las que luego ofenden el ego de otras personas, esas sí las quito. Además porque siento que en algunos casos lo hago por respeto, en algunos casos. O sea, es porque no todo el mundo piensa como yo. Entonces, cosas que a mí no me gustan, muchas veces, no siempre, pero muchas veces puedo distinguir algo de que es un gusto y algo que está mal. Entonces, cuando simplemente es por gusto, no incluyo gustos, porque pues eso es cada quien como sea que le gusten las cosas, que las haga. Entonces trato de ser lo más objetivo posible. De eso último mencionas algo que sí es muy importante en general, pero sí es muy importante para mí, y es la parte del estilo. Bueno, está relacionada con eso. Tampoco puedo decir que puedo identificarlo el 100% de las veces, pero algo que sí trato de identificar y tener en cuenta a la hora de plantear los puntos en la crítica es si es algo que puede considerarse como estilo personal del autor, si es algo que puede considerarse como particularidades de un género específico. Hay obras a las que yo le he tenido que hacer críticas que desde el primer momento me queda claro que no son para mí. No porque no necesariamente, no tienen nada que ver con que sean buenas o malas, simplemente son géneros que yo no leo, y no porque no esté acostumbrado, sino porque no me llaman la atención, no me agradan. Hay tramas dentro de géneros que a mí me gustan, que digo, esta trama no es para mí, pero trato dentro de lo posible, o sea, lo más que se pueda, dejar eso de fuera, y muchas veces sí repercute en problemas completos que tengo con la obra, no mencionarlos en la crítica, porque considero que quizás la gran mayoría de los lectores objetivo de esa obra, de los que leen esos géneros, esperan eso, ¿no? Quizás a mí no me gusta o se me hace irreal o algo, pero hay ciertas cosas, sobre todo en romance juvenil, no quiero hablar mal de eso, pero hay ciertos clichés, ciertos estándares que esperas, que sabes que así funciona en esos géneros. Y estoy casi seguro que lectores de otros géneros que leen fantasía también dices, hay ciertas cosas que no me gustan, pero esperas que pasen en fantasía, ¿no? Y yo las espero y me gustan. Entonces sí es algo que considero. Hay cosas que quito, sí creo que entran en esa parte, en ese rubro. Sí, en el terreno de lo subjetivo. Exactamente. Que igual los clichés son clichés por algo. O sea, aunque no nos guste, aunque los veamos muy repetitivos, siguen funcionando de alguna forma porque es lo que a la gente le gusta, independientemente de dónde entre o qué sea lo que a nosotros nos guste o cómo lo vamos llevando. Así que con la trama trato de no decir, es que la historia que quieres contar está bien o está mal ni nada, de poner la mayor distancia posible, pero sí hay cosas dentro en la forma en la que se desarrolla esa trama que a veces no funcionan o que están desconectadas. Respecto a los clichés que acaba de mencionar ahorita Alana, hay veces que la trama
desde el inicio hace ciertas promesas, o sea, plantea ciertas cosas que van a pasar, ciertas cosas que es como funciona, y al final la historia no va en ese sentido. Y muchas veces la respuesta es que hacerlo así habría sido cliché, pero que está bien, no necesariamente tienes que usar los clichés, pero entonces el problema es al inicio, o sea, tu inicio cliché que después cambiaste, o sea, que apuntaba hacia eso, es el problema. Entonces es lo que tienes que cambiar para que el lector leyendo, o sea, sepa desde el inicio lo que va a esperar, y cuando llega, o ya lo esperas, ¿no? Sí, eso de las promesas es muy importante porque se establecen o en el prólogo o en el primer capítulo. A partir de ahí es que el lector va tomando ciertos elementos que sabe que va a encontrar en el futuro leyendo la obra. Entonces, si al final la obra no cumple con esas promesas, pues obviamente el lector no va a estar satisfecho. Al momento de prometer cosas en nuestro texto, definitivamente hay que tener cuidado, porque si no se cumple lo que estamos diciendo, el lector va a terminar decepcionado. Y lo que menos queremos al momento de escribir una historia es decepcionar al lector. Con respecto a lo que estábamos hablando unos minutos atrás sobre las personas que bloquean o cómo se sienten más o menos cómodas con la crítica, del cómo se dicen las cosas, ¿qué tan importante es realmente el tono de la crítica? ¿Sí influye escribirlo de una forma o decirlo de una manera más seria y neutral? ¿El ser más amigable o no? ¿Cómo funciona eso? Eso es meterse en terreno peligroso. Porque, por mi opinión, precisamente. No en general, sino específicamente por lo que yo opino. Siento que es terreno peligroso. Que es que al final, el momento en el que un autor hace pública su obra es porque considera que está ya lo suficientemente bien hecho como para llegar a ese punto, a que sea público. Entonces, si tú estás publicando una obra, no si alguien me dice, oye, ¿puedes leer mi cuento? Bueno, ese es otro mundo. Pero si encuentro un texto en Facebook que ya es público, ya está en su página, ya dice, miren, vean mi texto que ya está terminado, entonces ya estás listo para la crítica, porque ya lo consideras que está terminado. Yo no soy de publicar borradores, me parecería una pésima idea publicar algo que no está revisado. Entonces yo asumo lo mismo de los demás, que los demás lo que están publicando ya está revisado, ya es la versión final. Entonces, si ya es la versión final, no voy a ponerme a considerar si el autor tal vez no está listo para una crítica. Porque si lo está haciendo público es porque ya está listo para todo lo que implica hacer pública una obra. Si tú escribes para ti, escribe para ti y ya está. Pero si quieres hacerlo público, me imagino que es porque quieres que la gente te lea. Y una parte importante de que la gente te lea es lo que piense la gente de tu obra. Entonces, para mí, obviamente nunca llego a faltarle el respeto a nadie. Hay gente que se ofende, pero yo no les falto el respeto. Simplemente en mi caso es que yo no soy una persona muy amable. No sé cómo, no tengo tacto para decir las cosas. Y realmente tampoco es que me preocupe mucho, por lo mismo que ya dije. Hay gente mucho más ofensiva que yo. Hay gente que sí busca hacer críticas para ofender. Yo no. Yo simplemente busco que mejoren. Que mejoren. Bueno, la principal razón es mejorar yo. Pero si al hacerlo alguien más puede mejorar, pues ya es ganancia. Pero hay gente que sí directamente se pone a ofender no a la obra, sino al autor. O sea, sí hay gente que es muy tóxica en internet. Entonces, yo considero que no es necesario que me ponga a adular a alguien simplemente para que termine de leer mi crítica. Si no puede terminar de leer mi crítica, pues no es para esa persona. No está lista esa persona para que lo critiquen. No está lista esa persona para publicar. Y o sea, está bien. No todo el mundo nace con esa tolerancia. Simplemente no es el momento para leer mi crítica. Tal vez en algún momento le va a servir. Y si decide que no le sirve o lo que sea, ya no es problema mío. Yo las críticas las hago por mí, porque me sirven a mí. Y trato de que al final pues, se ocupen para algo, ¿no? Entonces que también le sirva al autor. Pero si al final al autor no le sirve, el autor la desecha, al final lo que yo aprendí, más o menos lo que sea,
de hacer una crítica, al final ese aprendizaje yo sí lo terminé adquiriendo. Entonces, sí, para mí no hay que tratar a los autores como si fueran de cristal, porque ellos fueron los que tomaron la decisión de exponerse públicamente. El cómo se reciben las críticas, para mí, está separado en dos partes. Primero, la personalidad de la persona que está recibiendo esa crítica es sumamente importante, porque tiene que saber distinguir lo que es un comentario tóxico, un comentario que busca hacer daño, de un comentario que realmente el interés es nutrir lo que se está haciendo. Y por supuesto, la persona que está haciendo la crítica. Porque hay una diferencia muy grande entre hacer una crítica objetiva y seria, sin ser amables o sin llenar de flores, y otra cosa es ir a insultar a la persona. Al momento que esa barrera se rompe, no importa que dentro del comentario o dentro de la crítica hayan cosas que sean que tengan sentido, porque cuando una persona empieza a insultar a otra, ya se pierde todo lo que puede estar diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, tanto con las personas que hacen la crítica como con las personas que lo reciben. Lo voy a decir muy en mi caso, que lo fui viviendo poco. Hay que aprender a distinguir cuáles son las buenas críticas, aunque no se digan de forma amable, aunque simplemente se digan de forma objetiva, de las personas que solo buscan insultar. Aunque a veces una crítica pueda parecer dura o pueda parecer muy estricta, no todo el tiempo las personas van a ser sumamente amables con nosotros o van a elogiarnos. Pero de esas críticas, que muchas veces se hacen desde la neutralidad, es donde más podemos aprender. Sí, igual yo, por cómo lo dije, suena como que soy muy agresivo, pero, o sea, yo siempre es todo con la obra. A mí el autor usualmente me da igual. Siempre es todo contra la obra. La obra está bien o está mal y ya está. Pero también otra razón por la que trato de no medirme tanto, es decir, como dije, tratar a los demás como si fueran de cristal, es porque muchas veces está el otro tipo de comentarios que tampoco aportan para nada y solo sirven para alimentar el ego del autor, que son los de me gustó, está muy bien y ya. O sea, no si dijera me gustó porque esto lo hace bien, me gustó porque los personajes están bien hechos, me gustó porque es muy interesante, me gustó por algo, porque algo en esa obra está bien hecho, bueno, eso sí sirve. Pero si nada más dice me gustó, no dices nada, nada más estás ¿cómo decirlo? Contaminando la mente del autor, que si se acostumbra a recibir elogios, al final, ¿qué pasa cuando ya no recibe un elogio? O sea, ya no está acostumbrado, pues. Entonces, siento que la razón, una de las muchas razones por las que no me pongo ahí a elogiar a alguien cuando hago una crítica, es precisamente porque gente que elogia a un autor, hay mucha, sobra la gente que elogia a un autor, usualmente los conocidos. O sí, eso, así tus amigos, tus familiares, que entonces si ya tiene muchos comentarios de me gustó, pues, tal vez le vendría bien que alguien le dijese cómo es que desde el punto de vista de alguien más el texto podría mejorar. Esa parte es muy interesante porque realmente las personas de las cuales el autor podría recibir la crítica de mejor forma o podría tomarla mejor son las personas que menos suelen hacer la crítica, que suelen conformarse y que hacen esa pared de sí, todo está muy bien, excelente por ti. Sí, también me ha tocado ver esa muralla de likes de pues, mi texto tiene 15 likes y ya por eso es bueno. ¿Está bien? O 1000 vistas en Wattpad. O 1000 vistas en Wattpad, exactamente. Si eso es lo que buscan los autores, como dije hace rato, está bien, pero eso significa que la crítica no es para ellos, porque su objetivo principal es otro. Y está bien, simplemente no es compatible la vista que tengo yo sobre la escritura con la vista que tienen otros autores que toman así la crítica como algo que tiene que ser a fuerzas positivo, porque por X razón ya está bien hecho. Entonces, todos los libros son mejorables, todas las historias tienen detalles, entonces el que alguien se tome la molestia de
revisar punto a punto un texto es porque, como mencionamos hace rato, es porque le interesa dicho texto y porque considera que el autor tiene el nivel para mejorar. Entonces yo siento que no debería haber tanta gente ofendiéndose con una crítica cuando lo que estás haciendo es básicamente reconocer que una persona puede mejorar, que tiene el talento suficiente para mejorar por sí misma a través de, obviamente, de la crítica, y no es que todo lo que critiques lo tenga que corregir, es que pueda de las críticas ir tomando lo que considere que le sirve y lo que no, pues que lo deseche. Pues sí. Sobre eso que mencionaba Lana, acerca de quién viene la crítica, son los dos lados de la moneda realmente. Una cosa es que le hagas una crítica a una persona en internet, y también tú como autor tienes que saber analizar los puntos que te está dando, siempre teniendo en cuenta que vienen de alguien de internet, ¿no? Que puede o no puede saber de lo que está hablando. Eso es algo que tú como autor tienes que aprender a identificar, y pues la forma de hacerlo es recibiendo muchas críticas e incluso tú haciéndoselas a otros autores. Pero cuando ya no son extraños en internet, cuando ya son a tus conocidos, a tu pareja, a tu hermano, etcétera, a tus amigos, siento que sí se vuelve un poco más complicado, porque al final, si quien me hace una crítica que no me gusta, lo bloqueo y ya. pero cuando es alguien, una persona con la que vives o un amigo al que ves todos los días, muchas veces tú al hacer una crítica no estás seguro cómo la va a tomar la persona y si eso se va a reflejar en su comportamiento normal hacia ti, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí me cuesta mucho más trabajo hacer críticas a conocidos que a gente que no me importa. No que no me importan las personas, sino que no me importa al final lo que piensen de mí, porque le hago la crítica y cruzamos el camino en ese momento y después no importa, ¿no? Pero sí me cuesta trabajo en dos sentidos. Primero, a la hora de hacer comentarios que quizás no son, o sea, comentarios negativos que quizás podrían afectar al autor de forma negativa, de pensar, es que esto lo estoy haciendo mal o no sirvo para hacer esto, etcétera, por una parte. Pero por otra, porque yo sí me he dado cuenta que no puedo ser tan objetivo, que sí me cuesta cosas que estoy casi seguro que podría darme cuenta o criticaría en obras de otros. Cuando leo obras de mis conocidos, las dejo pasar inconscientemente, y no es hasta que alguien más lo menciona que diga, sí es cierto, yo también vi eso, ¿no? Sí es un tema ahí, no necesariamente complicado, pero sí algo que me cuesta trabajo. Yo en mi caso depende mucho de cómo es que una persona me pide que le haga una crítica. Si es léelo, pues lo leo y ya está. Si me dicen, ¿qué opinas? Nada más les digo qué opino y ya está. Entonces depende de qué es lo que quiera la persona. Porque si nada más quiere que yo le diga que me gustó, nada más le digo que me gustó y ya está. Entonces, porque al final no se trata de imponer mi voluntad sobre la voluntad de los demás. Si los demás nada más quieren algo y no me cuesta nada dárselos, se los doy y ya está. Entonces es hasta que alguien me dice específicamente, una crítica, una opinión ya objetiva o algo más, o sea que cuando ya lo pide explícitamente es que ya lo hago, ya me pongo a hacer la crítica, me pongo a hacerlo bien, o luego les pregunto qué tanto quieres que te diga, o qué tan serio quieres que sea, o qué tan... a mí me pasa que tengo amigos, yo toco música, tengo conocidos que tocan música, entonces con lo que más me pasa es con música, que me dicen, ¿qué opinas de esta canción? Entonces, que siempre les pregunto es, pues, ¿qué tan profesional es tu canción? Si es, esto es
una canción profesional, es un demo, no es un lo que sea, entonces los critico como tal. Si me dicen, es un cover, o sea, ya ahí esa es una cuestión personal. A mí los covers no, cuando solamente es la misma pista y la persona cantando, no es que me produzca mucho placer escucharlos, porque es lo mismo otra vez. Entonces simplemente no les doy seriedad suficiente. Si alguien me dice, no, es que sí, esto es, no sé, quiero hacer una canción con esto, o sea, quiero subirlo a Spotify o algo así, entonces sí lo critico como lo que es, como un trabajo profesional. Entonces, también depende de las intenciones de la otra persona. Si pretende que algo sea profesional, no puedes simplemente dejar que... O sea, yo siento que sería muy mala onda de tu parte dejar que esa persona se entere por gente no tan... gente que... ¿Cómo decirlo? Que no va a ser tan amable. Exactamente, por gente que no va a ser tan amable de ciertas cosas que pueden mejorarse desde antes. Entonces, pues eso, prefiero hacer yo las críticas, que sé que la gente que me conoce sabe cómo soy, sabe que no tengo tacto y que no es porque quiero hacerlo sentir mal. Entonces prefiero que lo reciba de mí a que lo reciba de alguien que no sabe si las intenciones sí son esas, sí son hacer daño. Algo que me hizo recordar ahorita Kieran con su comentario es cuando le estás haciendo críticas a extraños en internet, realísticamente sabes que quizás van a tomar algunos aspectos y lo van a cambiar, o van a decir, la siguiente ya lo hago así, pero no van a moldear la historia a lo que tú estás diciendo de pe a pa, ¿no? O sea, sabes, desde el momento que estás haciendo la crítica esperas eso, estás consciente de eso. Pero yo tengo la impresión de que si le haces la crítica a un amigo, a un familiar, etcétera, tus opiniones sí son más importantes y sí van a tender a hacerte más caso. Entonces, muchas veces para mí eso cambia la forma en la que digo las cosas, no necesariamente el tono de amabilidad o el tono de respeto, sino decirles que algo está mal y por qué, sin tratar de influenciarlos tanto. O sea, sin que sean... Al final es su obra. No quiero que pierdan eso. Pero sí sabes, o al menos yo siento que mi hermano me va a hacer más caso a mí que a alguien más. Entonces muchas veces sí pongo cierto límite mental de decir qué tanto caso quiero que me haga, ¿no? Eso no lo hago realmente con las personas con internet, lo pongo, es como con las negociaciones, no pongo el extremo porque sé que al final quizás su solución va a ser en un punto medio entre lo que tienen y lo que yo estoy diciendo, pero con familiares no necesariamente va a ser así. Entonces sí cambia la forma en la que expreso eso. Para mí, tanto recibir como hacer las críticas se me hace mucho más sencillo de personas cercanas. Probablemente esto sea por lo mismo que mencioné antes, que yo soy una persona sensible y las personas que están a mi alrededor saben cómo hacerme llegar esa crítica. Y he tenido muy malas experiencias con personas en internet que realmente no buscan criticarte sino hacerte daño. A mí se me hace mucho más fácil que personas que tengo cerca me digan las cosas, aunque no sepan tomar esa barrera de influenciarme o no. Eso también tiene que ir mucho de la parte del autor, no dejarte influenciar por las ideas de otra persona. Pero sí se hace más sencillo. Incluso muchas veces el discurso y la forma de hablarlo, la forma de decirlo es más sencilla. Porque a veces puede ser un comentario simple y la otra persona ya sabe a lo que te refieres. Y no tener que estar dando una explicación de 40 páginas de por qué debe ser así. Sí, además al principio las críticas son como que medio erráticas porque no sabes a dónde tirar. Pero si es una misma persona que te pide constantemente una crítica, ya sabes más o menos qué es lo que está buscando esa persona. Entonces cada vez es más fácil hacerle la crítica. Ya sabes, a esa persona realmente lo que le preocupa son sus personajes,
¿para qué te preocupas en los demás? Simplemente me propongo a criticar sus personajes y ya está. Entonces, también me pasa con luego amigos que a los que les paso mis textos, que al principio decían pura tontería, pero poco a poco fueron como que encontrando qué era específicamente lo que algo fallaba. O sea, básicamente se fueron agarrando experiencia en la crítica y cada vez más sus opiniones, sus críticas son más objetivas y son más útiles, pues, porque ya saben más o menos qué es lo que estás buscando, ya saben hacia dónde tirar, y si notan algo una vez, bueno, pero si lo notan varias veces ya pueden deducir qué es una tendencia en ti, independientemente de si esté bien o si está mal, qué es una tendencia específicamente en tu caso, y si algo tal vez funciona aquí o funciona allá, dependiendo de esas tendencias que tú tienes. Una experiencia que podemos contar Kieran y yo fue cuando comencé a escribir mi historia, que terminé la primera escena y yo le pedí que la revisara. Fue un momento de tensión, pero realmente su crítica y la forma en la cual me hizo ver las cosas hizo que... No que mi historia cambiara, mi historia no mutó de ninguna forma, pero como lo estaba escribiendo, cambiara del cielo a la tierra. También otra cosa que suelo hacer como para disminuir el golpe es explicar el porqué de las cosas. No es solo, esto está mal. Siempre trato de explicar, esto es así porque esto funciona de esta forma. No, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo. Pero creo que eso es muy importante, digo, en lo que piensas en un ejemplo. Y me parece que no lo habíamos mencionado antes. Varios de los puntos que tocamos sobre la crítica, sobre cómo hacerla, sobre el tono, sobre qué decir, etc. Creo que caen mucho en esta parte de no solo decir, ok, esto está mal, sino tratar de explicar, ok, esto está mal por esto, ¿no? Y a ti, lo que yo decía en algún momento, al tú tratar de poner eso en palabras, de decir, por eso es que esto lo veo mal, te ayuda a ti, pero también ayuda al autor a decir, ok, ya me lo habían dicho, pero no me importa, ¿no? O sea, pero ahorita que ya me están diciendo por qué, como que dices, ok, sí lo veo, ¿no? Ya lo estoy entendiendo. Y creo que en la gran mayoría de los casos es mucho más útil eso, decirle al autor por qué está mal y que el autor con esa base trate de buscar su propia solución al problema, que decirle, esto está mal y deberías de hacer esto. Sí, eso trato de no hacerlo. El deberías de casi no lo hago. Cuando lo hago es usualmente porque se me pasa, pero eso trato de no hacerlo. Con ese contexto específico, voy a decir que sí, como autor te ayuda muchísimo más tener el porqué de lo que está pasando, el porqué eso en específico está fallando, a que solo te diga no, cámbialo. Porque solo el decir no, cámbialo o no haz tal cosa, queda la interpretación de no puede ser que a esa persona le gusten las cosas de esta forma y tal, y no, realmente esto está fallando porque tiene un trasfondo. Y como autor lo internalizas más, y de hecho muchas veces se te queda el comentario de funciona así, entonces evitas hacerlo. Ahora que dices lo del ejemplo, es la consistencia del tiempo, que hemos hablado varias veces de que aunque sí sea algo que sigue pasando, si la historia está en pasado, debe seguir en pasado. Eso es de las cosas que más me acuerdo. A menos, claro, que la intención sea que no sea así. Como justo el libro que acabo de leer, el de la... ¿Cómo se llama? ¿El de Agatha Christie? Sí. El asesinato, ¿no? De Roger Ackroyd. Que va mezclando presente con pasado, pero es porque está escrito de esa forma. Está escrito como que, hoy el autor se sienta a decir, más bien el narrador se sienta a decir, hoy voy a escribir lo que pasó hoy. Entonces llega un punto en el que ese pasado llega hasta el momento presente en el que está escribiendo las cosas. Y ya el siguiente capítulo es el siguiente día, entonces empieza otra vez en pasado y así hasta que va encontrando el presente. O a veces hay cosas que aplican durante toda esa parte, como
las descripciones de personas. Esta persona es así porque en el momento en el que el narrador está explicando eso, pues es de esa forma. Entonces, sí hay veces en las que se pueden mezclar tiempos, pero usualmente pues porque es consciente y porque estás haciendo algo con un fin en específico. Ujú. Si no hay un fin en específico, si no es la narración en presente, entonces lo normal es mantener una coherencia en todos los tiempos verbales. Ahora, hablando sobre criticar a conocidos, sobre criticar a personas en internet, ¿cuál es la diferencia entre hacer una crítica por escrito, que se vea más formal, poner todos esos elementos que estamos diciendo, a hacer una crítica oral, a solo conversarlo con la persona? Cuando lo haces de forma oral, creo que omites varias cosas, como la parte de la ortografía y algunas cositas así, porque son más fáciles de resolver y porque no puedes estar recortando todo el tiempo. Entonces, para que no se te olvide algo, usualmente nada más, en mi caso, yo voy a los puntos importantes. Esto es lo que vi, esto me pareció esto y por ahí hubo un detalle y ya. Entonces es más puntual la crítica porque dispones de menos tiempo, porque tal vez algunas personas sí, pero mi memoria no es lo suficientemente buena como para recordar todo. Y hay algunas cosas que son muy fáciles de resolver, como la parte de la ortografía. Igual, nada más es copiar y pegar en algún editor de textos y ya. Usualmente corrige muchos de los errores. Y aparte de eso, siento que en general la crítica oral es mejor porque resume mucho las cosas y como ya mencioné, solo se destaca lo más importante. Entonces siento que si una persona ya tiene experiencia en escribir, o sea que no está buscando desde cero un escrito que ha sido su primer escrito o algo así, entonces no necesitas hacer tantas críticas sobre tantas cosas, no necesitas tanta crítica sobre ortografía, porque lo que sea que se le pasó es porque no lo vio, no porque no lo sepa escribir o cosas así. Entonces siento que es mejor la crítica oral porque vas solamente a lo importante y a lo que de forma realística a un lector normal se daría cuenta. O sea, solo las cosas que termina recordando. Y además algo que tiene la crítica oral es, si se lo estás diciendo a la persona en ese momento, muchas veces ella te puede dar o más contexto de lo que, de cosas que, es que no entendí esto, no me gustó esto, y te dice, es que yo estaba intentando hacer esto, y en ese momento le puedes decir, ok, entonces tendría que ser de esta forma, o bien te va pidiendo profundizar en ciertos puntos, y entonces no es lo mismo decir, ok, esto no funciona porque aquí está así, ¿no? Y la otra te dice, pero podría haber hecho esto, o es que en tal historia pasa esto, y entonces puedes profundizar un poco más y decir, sí, pero primero te plantearon esta parte de esta forma, o ok, mira, o hay un ejemplo en esta historia, en esta película, etcétera. Entonces ese intercambio también hace que la crítica sea un poco más, no necesariamente profunda, pero sí más específica o más útil para el autor, porque ya está centrándose en los puntos que él mismo está mencionando. La principal ventaja que le veo yo a una crítica oral es la retroalimentación que se puede dar. Porque muchas veces no es solo que a quien se le está dando la crítica se le esté explicando mejor el contexto. Es con el ejemplo que estaban poniendo ustedes antes del patito de hule. Es que la persona que lo está hablando, el autor, lo que está diciendo, se da cuenta de que quizás le falta un poco más de contexto a lo que está haciendo. Entonces, esa retroalimentación, ese poder ir y venir de comentarios a un momento específico, puede ayudar muchísimo a que la obra mejore. Ya que hemos hablado de qué elementos deben conformar la crítica, cómo lo hacemos o a quién se lo hacemos, ¿cuándo es mejor solicitar esa crítica? Creo que eso depende mucho de tus objetivos como escritor, y no necesariamente de tus objetivos generales, sino incluso tus objetivos con una historia en particular. Muchas veces, para mí, por ejemplo, yo prefiero exponer mis textos o solicitar críticas al final
ya que tengo toda la idea concretada, vamos a decir entre comillas, porque hay cosas problemas que hay al inicio, que si siguen a lo largo de toda la historia es un problema que se tiene que corregir, pero quizás si no, ya no lo es, ¿no? O sea, si hay algo que en el primer capítulo estaba medio, pero después ya no. Si tienes el tiempo de hacerlo, lo mencionas, pero si no, no se vuelve un problema para la obra en general, ¿no? Entonces, teniendo todo el contexto es mucho más útil, aun si una crítica no te la hacen de todo, o sea, si nada más leen los primeros capítulos. Yo ya sé si esos problemas que me están diciendo, esto es así o así, ya los corregí, o si sí es algo que tengo que trabajar primero. Pero sí no me ha pasado, pero sí sé que hay autores en los que quieren no tanto exponer su obra, sino ir mejorando. Y entonces en esos casos sí es mucho más útil, ok, desde el inicio quiero saber si lo estoy haciendo bien. Si hay personas que dicen, es que si no les gusta a la gente no lo sigo escribiendo, no lo publico, eso es otro problema diferente. Pero sí de decir, ok, quiero que como que el resultado sea lo mejor posible, aunque después tenga que editarlo, ¿no? Y someterme a más críticas. Pero sí desde el principio ir puliendo mi técnica. Y entonces en esos casos quizás sí es útil desde el inicio decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Y qué puedo mejorar? Yo prefiero así por partes, ya sea por capítulos o por escenas. Precisamente por eso, porque sé desde el principio qué es lo que funciona y no voy arrastrando algo que no funciona toda la obra. Porque prefiero ir cambiando, o más bien adaptando el tono o las escenas conforme veo que van funcionando, a tener que reescribir la historia una y otra vez hasta que vea que algo funcione. Entonces, como siento que el proceso es más largo, es más de nunca terminar, prefiero dar mis textos a leer conforme se van, bueno, las novelas, ir dando las novelas a leer conforme las voy escribiendo. Yo en esto soy del equipo de Karen. Definitivamente yo prefiero que vayan leyendo a medida que voy escribiendo, porque como dice él, prefiero no ir arrastrando esos errores en lo que estoy escribiendo, que honestamente si ya llego al final y tengo toda aquella suma de errores, para mí es más probable que me deprima y no siga con nada, a que lo vea y lo vaya corrigiendo y vaya aprendiendo de ello. Porque también para mí la ventaja de que te vayan corrigiendo a medida que vas escribiendo es que vas internalizando esos errores y hay una mayor posibilidad de que no se sigan repitiendo. Entonces ya al final van a ser menos las críticas y tú mismo vas a notar cómo has ido mejorando. Vas a ir viendo esa... no sé cómo decirlo. Vas a ir viendo ese avance en cómo escribes. Para sintetizar un poco lo que hemos estado discutiendo en todo este capítulo, quiero hablar de una serie de reglas o consejos que da Brandon Sanderson para los grupos de escritura. Los grupos de escritura es, bueno, básicamente cuando varios escritores se juntan para discutir acerca de sus obras, ¿no? Ya sea que sea una entrega por semana de capítulo, cada 2 semanas, no sé, que puedan todos ir hablando de las obras de quien sea que lleve su obra a ser criticada. Entonces, separa estos consejos en dos, en los consejos para dar críticas y consejos para recibirlas. En la parte de dar críticas, menciona que es muy importante ser descriptivo más que ser prescriptivo. Es decir, decir cosas como que cierta parte te pareció aburrida, cierta parte no te gustó, que tal vez cierta parte te pareció confusa, o que no entendiste algo. Y con no ser prescriptivo se refiere a no decir deberías hacer esto, o tal vez deberías de agregar esto aquí, o tal vez
esto no funciona, tal vez si lo haces de esta forma, funcionaría mejor. Porque al final es un grupo de escritura donde solo hay escritores. Entonces, esa parte de la prescripción menciona que es más para editores y que los buenos editores sí son prescriptivos. Pero es distinto porque ese es el trabajo de los editores. Decirte qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo es que la obra debería de funcionar. Pero en un grupo de escritura lo normal es que no haya editores, o sea que sean más bien puros escritores. Entonces, por lo tanto, recomienda ser más descriptivo que prescriptivo. Lo siguiente es ser lo más positivo posible para que el autor, el que está recibiendo la crítica, sepa qué es lo que funciona en su texto y que a la hora de editarlo, a la hora de corregirlo, no vaya a quitar esos puntos que funcionan de su obra. También menciona que si hay algún desacuerdo entre los que están criticando, que se discuta sobre ello, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, esta parte no me gustó, ¿no? Porque no entendí qué estaba pasando, y otra persona sí entendió, y pues que lo diga, así, no, pues yo entendí esto, ¿no? Y entonces que haya una discusión sobre qué es lo que se entendió, qué es lo que hay alrededor de esa obra, porque todo esto le sirve al autor, para saber cómo es que los lectores perciben la obra y cómo es que la van entendiendo. También para saber si algunos puntos lo piensan todos. Si lo piensan todos, tal vez hay que considerarlos. Y si hay desacuerdos, tal vez es cuestión de estilo o cuestión de gustos. Y finalmente, para los que critican, menciona que si hay algún error o algún detalle que se criticó en algún punto y vuelve a aparecer, simplemente dejarlo pasar, porque o es intencional o sea, seguir insistiendo en lo mismo no es como que vaya a ayudar mucho. Entonces, si uno nota que los errores persisten o que hay algo que no dijiste antes, pues, o sea, que no sé, van en el capítulo 6 y en el segundo capítulo hubo algo que no te gustó y no lo dijiste, pues simplemente que lo dejes pasar. Los siguientes son los consejos para los que reciben las críticas. El principal consejo que da es guardar silencio. Que cuando los demás están hablando, discutiendo o comentando sobre la obra, que de preferencia no se diga nada, ni intentar defenderse, ni intentar explicarse, ni tratar de justificar un elemento en la trama, o no discutir con los que están haciendo la crítica. Y tal vez ya al final de que termine todo, hacer preguntas para profundizar. Pero durante la crítica, durante la parte donde todos están hablando de tu obra, que guarde silencio. Al final no importa lo que el autor piense, porque los que van a opinar y los que van a adquirir la obra y todo eso son los lectores. Entonces lo que más importa es lo que los lectores piensen respecto a la obra. Y no es como que un autor pueda siempre ir a defender y justificar su obra con cada lector. También aconseja tomar notas respecto a las reacciones de los que hacen la crítica, para saber qué es lo que sí funciona, para saber si las reacciones que tienen son las que estabas buscando desde un principio o si están reaccionando de forma distinta a lo que esperabas. Entonces, para poder saber todo eso, ir tomando notas. Y lo más importante, recordar que al final la obra es tuya. Entonces la última palabra la tienes tú. Bueno, con esta parte ya llegamos al final del programa de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pero creo que ya cubrimos todo lo que queríamos cubrir. Y ustedes, si tienen algún comentario, ya saben que nos pueden hacer llegar. Pueden dejarnos comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. El podcast pueden conseguirlo en Anchor, Spotify o Google Podcast. También estamos en YouTube y en Facebook como La Vida es Letra. En Twitter nos consiguen como @lavidaesletra.
y en Instagram como @la.vida.es.letra. Pueden escribirnos también a través de nuestro correo, que es lavidasletra@gmail.com, y pueden visitarnos en 1001 en números .wagahai.moe. Pues bueno, esto fue La Vida es Letra y sus anfitriones fuimos King Sharoth, Avi Dunlap y Alana Dragomir. y sigan escuchando nuestro podcast porque todos tenemos algo que contar.